Comenzaremos la sesión. Podem ja començar? Sí? Perfecte. Bueno, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir aquí a l'acadèmia. Sabem que no és el lloc més fàcil per arribar-hi i l'hora tampoc és la millor, però bueno, moltes gràcies als que heu vingut i als que estan connectats online. Igualment, agrair-los la seva presència virtual, en aquest cas. Ja sabeu que avui toca inaugurar la nova temporada del curs, el nou curs, que serà el 24-25. Simplement us faré un petit resum de com anirà el curs, però no hi ha grans novetats. Simplement, bueno, ja veieu, la primera activitat del curs serà avui, que tenim un convidat que està aquí ja present a la sala, i ara el presentarem. La propera activitat serà ja al Congrés, que serà al novembre. Com sempre, hi haurà primer la jornada de tècnics, el dijous 21, i a la tarda del mateix dijous ja començarà el Congrés fins a última hora del divendres. En el Congrés ja sabeu com funciona. Farem l'Assemblea General dels socis el mateix divendres i la gent podrà conèixer la memòria, que hi haurà renovació de vocalies, de presidència també i de tresoreria. Es tindran d'escollir la gent que es presenti i després del Congrés ja tindrem al gener, està previst fer el Winter. En aquest cas el Winter el farem, si tot va bé, que sembla que sí, amb la Societat Catalana de Reumatologia farem una sessió conjunta i la sessió durarà tot el dia i farem les dues societats. Després del Winter vindrà el Dia de la Immunologia, que serà a l'abril, com cada any, el 29, i encara no tenim un programa, però més o menys el format serà el mateix de l'any passat. No pensem que varia molt. L'única és si al voltant d'aquest dia, amb les associacions de pacients, potser, encara això es té de tancar, farem el que hem anomenat la Immunofest, una jornada festiva amb les associacions de pacients amb malalties immunomediades i veure si aquest any toca o si no serà l'any que ve. Però bueno, aquest és el plan. Ja veurem com acaba la cosa. I després del Dia de la Immunologia vindrà l'Sprint, que serà al maig. I de moment no tenim encara el programa definit de l'Sprint. Veurem si ho fem conjuntament amb una altra societat, perquè és una de les coses que volem fer sessions conjuntes amb altres societats. I ja la darrera activitat serà el tercer, penso que és el quart, el quart retreat dels naïfs, que a veure si aquest any ho fan conjuntament amb els naïfs de la Societat Espanyola d'Immuno, si venen o anem nosaltres. Bueno, això ja es veurà. La iniciativa ens ha agradat i potser farem alguna cosa conjuntament amb la Societat Espanyola d'Immunologia. I res més, això és una miqueta un resum breu, ràpid, de com anirà aquest curs. I res més. Per la meva part, ja només volia presentar-vos el ponent d'aquesta sessió inaugural. Realment estem molt contents, perquè no sempre passa això, que el doctor Sánchez Madrid vingui aquí i tinguem l'oportunitat d'escoltar-lo. En primer lugar,
Paco, muchas gracias por venir aquí, por haber aceptado la invitación. También estamos muy contentos porque ya digo que no es algo que tengamos la oportunidad de disfrutar muy a menudo. Hacía tiempo que no disfrutábamos de tu presencia, por lo cual estamos muy contentos de que hayas querido. Yo no sé si explicar tu currículum, porque primero que tardaríamos mucho. Y yo pienso que es una persona muy conocida en el mundo de la inmunología, no solamente a nivel nacional, obviamente, sino a nivel internacional. Tiene una trayectoria pues ya extensa y más que exitosa, y hay poco que añadir. Fruto de esta trayectoria, pues ha tenido ya muchos reconocimientos, ya no ni uno ni dos, muchos reconocimientos. Eso no ha impedido que se duerman los laureles y sigue activo y trabajando con proyectos. Hemos estado comentando, tiene un montón de cosas en marcha y no ha dejado de trabajar. Entonces, a mí una cosa de los reconocimientos que bueno, que me hace gracia porque pienso que es muy importante. Uno de los reconocimientos, yo creo que más importantes que puede tener uno, es que los suyos le reconozcan, ¿no? Y, por ejemplo, pues él ha sido reconocido como hijo adoptivo de su ciudad natal, su pueblo natal, cosa que no pasa muy a menudo que los propios te reconocen, ¿no? Yo pienso que ese casi que es el mejor reconocimiento que puede haber, y él lo ha tenido, ¿eh? O sea que, bueno, ya no me quiero extender más porque ya es hora. Simplemente presentaros al doctor profesor Sánchez Madrid, Francisco Sánchez Madrid. El título de la charla ya lo tenéis aquí, es comunicación intercelular en la respuesta inmune, ¿no? Transferencia genética de información durante la sinapsis inmunitaria. O sea que nada más, muchas gracias Paco, bienvenido, esta es tu casa y adelante cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ponerme cerca del micrófono porque lo que me quedó de la pandemia es una ronquera crónica. Y ha sido básicamente por las pantallas y todo esto. Así que vamos a ver. Bueno, nada, un placer aceptar esta invitación que ya me lo dijo Paco. De hecho, quería que viniera a vuestro congreso, pero yo ya no trabajo en hotel ni la pegamina, ni los de la pegamina son vamos, ya no. Entonces le dije, no tengo sentido que quiera un monográfico que yo trabajara con eso. Entonces lo que le dije, digo, mira, yo lo que puedo hacer es, tengo un enlatado allí, y en la entrega del premio Robert Koch, el año pasado, a final del año pasado, me lo adapto y entonces doy, porque creo que era un poco una perspectiva histórica de los últimos, yo diría, 12, 15 años del laboratorio. Eso es lo que voy a contar. Toma, es un placer, como digo, estar aquí. Paco, que conozco muchos años y colaboro con él. Pablo, todos los más jóvenes. Un placer para mí estar aquí. Yo creo que debería una vez dar seguridad catalana de inmunología. Pero bueno, voy a idea que yo fundamentalmente tratar de cómo la sinapsis es importante, es un mecanismo para regular todo el movimiento y la organización de orgánulos, la activación de este receptor de manera que no lo había visto, no la manera que da. La organización y cómo además. Esperad un momento, me parece que online no se te oye. Igual ha ido ahora. Online. Un segundo, a ver si lo arreglan técnicamente. Por aquí se oye bien, pero me han puesto allí que no se ve y ha ido ahora a ver si.
¿Es eso? Sí, aquí es sin problema. Yo sí que oigo. Aquí se oye muy bien. Pero... Sí, pero dicen que sí. Ah, ¿ya se oye? Sí, más o menos. Vale. ¿Qué sentiu bé? Ya está, ya está. Bueno, pues venga, continuamos. Básicamente lo que quiero dar una perspectiva del trabajo de los últimos 15 años, de cómo hemos ido evolucionando en tratar de conocer cómo la sinapsis neurológica. Es que cuando hablas muy cerca del micro hace que online no se escuche bien. Y desde aquí habla bien. Sí. Se oye bien, ¿eh? Ya está. Sí, perfecto. Bueno, básicamente, y cómo además es una especie de portal que regula, de foco, punto focal que regula todo el movimiento de orgánulos, la translocación de orgánulos y fundamentalmente también cómo además proporciona una plataforma para transmitir información genética. Eso es básicamente lo que me voy a hacer en mí. Entonces, me voy a centrar en varios aspectos. En primer lugar, voy a dar una introducción visual, muy visual de vídeo que hemos ido haciendo en distintos sitios, en otros laboratorios y en otros sitios, en otras grandes infraestructuras europeas, ¿de acuerdo? De cómo los centrosomas, que nosotros los inmunólogos lo llamamos el centro organizador de microtúbulos, porque está todo el tráfico de nanovesículas y de orgánulos durante la sinapsis linfótica. Les daré la introducción de esta parte y luego me voy a centrar en trabajos un poco más ya anteriores, que es como las vesículas extracelulares, la transferencia de vesículas extracelulares que poseen o que llevan, portan microRNAs, son importantes en la colaboración de linfocitos con células B. Y también como las que llevan DNA mitocondrial, ADN mitocondrial, son muy importantes en la interacción de linfocitos T con células dendríticas. Finalmente, me voy a referir a los trabajos más recientes de la relevancia funcional de las células dendríticas posinápticas, es decir, aquellas células dendríticas que han sufrido o que han tenido un contacto sináptico con un linfocito T y cómo se modifican, cómo se reprograman y adquieren nuevas capacidades, nuevas actividades inmunológicas. Empiezo con la introducción. Básicamente la sinapsis es este tipo de estructura que se forma, estructura macromolecular, que se forma en la interfase de un linfocito T con una célula presentadora, y donde se reclutan o se acumulan todo este tipo de receptores. Receptores de reconocimiento tipo TCR, CD3, correceptores, moléculas de adhesión que intervienen y todo en la parte interna de la célula, en la parte proximal, todas las quinasas, moléculas adaptadoras. Y además, esto es importante también porque aquí hay una parte muy importante que juega un componente que es importante, es la interacción entre los distintos citoesqueletos, actina y tubulina, que lo vamos a ver a continuación. De modo que todos los elementos sinápticos, los componentes, se van reclutando y al final se organizan de una forma segregada en un dominio central, se llama dominio de activación supramolecular, agregados supramoleculares de activación, donde está el TSR central, y luego el periférico, el anillo concéntrico, lo veis que lo rodea a este, donde están las integrinas. Entonces, esto va regulado todo este proceso por los citoesqueletos. Aquí veis qué ocurre con actina. Actina realmente es muy importante, este esqueleto de actina, para llevar a cabo esta segregación de receptores. De hecho, el citoesqueleto de actina se localiza rápidamente tras el contacto inicial en el anillo periférico, lo veis aquí, ¿de acuerdo? Rodea el linfocito T, rodea a la célula presentadora, la abraza y forma este anillo periférico donde están las integrinas. Y aquí lo veis también en más detalle. Emerge una filopodia
Después está la melipodia y aquí es donde tiene lugar la sinapsis inmunológica. Aquí tenemos una célula T y una célula presentadora. Y esto es el flujo retrógrado de actina en esa zona de la interfase, cuando se hace con TIRF, con una microscopía de reflexión que nos permite tener una profundidad de 90 nanómetros y ahí se estudia perfectamente moléculas, cómo se comportan dinámicamente. El citoesqueleto de tubulina, centro organizado de microtúbulos, centrosoma, se polariza, y lo ves aquí, y rápidamente se pone adyacente en la zona proximal de contacto del linfocito T con la célula presentadora. Y desde aquí, de esta posición, debajo de la membrana, pero ya en contacto, en la zona de la interfase, empieza de alguna forma a irradiar los microtúbulos. Esto es polimerización de microtúbulos. Esto lo miramos con una proteína que tiñe el final de los microtúbulos. Lo que vemos es el crecimiento, que lo veis aquí, ¿de acuerdo? Vemos el crecimiento y la polimerización de los microtúbulos. Formando este tipo de estructura, una especie de paraguas, que sirven todas estas raíles, todas estas varillas del paraguas, servirían como raíles por donde circulan vesículas, vesículas secretoras, vesículas de señalización o orgánulos tipo mitocondria, que lo vamos a ver a continuación. Nosotros teníamos mucho interés en hacer algo más. Algo más es tener una idea tridimensional, imágenes tridimensionales de la sinapsis inmunológica. Para eso contactamos con las grandes infraestructuras europeas, en principio con el sincrotrón que tenían en Berlín, el BEPS que le llamaban. Posteriormente ya hicieron uno aquí en Badalona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, el ALBA. Total, que aquí en estos dos sincrotrones a lo largo de 6 o 7 años tuvimos que escribir cada vez un proyecto, nos admitían, iban los becarios, yo tenía una becaria muy motivada, y el grupo de Centro Nacional de Biotecnología de Biología Estructural de Valpuesta tenía también un becario y venían y trabajaban de noche. ¿Por qué? Ellos trabajaban de día, claro. Entonces ellos de noche. Entonces venían a Barcelona, pero ellos, Barcelona, si querían verla de día, pero de noche estaban allí en el sincrotrón. Y eso es lo mismo en Berlín, ¿de acuerdo? Bueno, ¿con esto qué tenemos? Pues el sincrotrón lo que nos proporciona es una especie de escala nanométrica y de distancia relativa de orgánulos en un linfocito T normal o un linfocito T activado que está en una sinapsis inmunológica. Y esto nos da este tipo de radiación del sincrotrón, es una fuente de rayos, ¿de acuerdo? Que de alguna forma mejora la resolución y nos da de alguna forma esa escala nanométrica. Podemos ver la posición relativa de distintos orgánulos de la célula, pero con medidas reales. Bien, pues tomando todos los tomogramas, porque realmente lo que hace es tomar tomogramas, ¿no? Si fuera un escáner, un TAC, pero de la célula. Vemos cómo cuando todos los tomogramas se alinean, se le hace deconvolución, segmentación, eso lo sé muy bien en inglés, ¿de acuerdo? Signifique lo que signifique todo eso, pero al final lo que tenemos son vídeos tridimensionales de todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Con pseudocolores, con lo cual vemos lo que ocurre. Pero aquí tenéis, por ejemplo, para que veáis, ¿veis los centriolos? Estos son los dos centriolos, ¿de acuerdo? Del centrosoma. Estos que tenéis aquí son, estos aquí también, ¿no? Estos son mitocondrias. Estos son cuerpos multivesiculares y vesículas, y así sucesivamente. Con todo ello lo que tenemos son vídeos. Todas estas imágenes, que procesarlas, analizarlas, lleva tanto tiempo, mucho más tiempo hacer todo este proceso que tomar los resultados. Tenemos este tipo de estructura tridimensional, donde tenemos el núcleo es en azul, aquí tenemos toda la red de mitocondrias, esto es el Golgi, en violeta, y estos son los centriolos, ¿lo veis? Pero incluso la resolución nos permite ver las gotas lipídicas, estas son las lipidroles, ¿de acuerdo? Esto es verde, ¿no? Con lo cual tenemos una idea de qué está ocurriendo aquí. Y luego podemos hacer cálculos de, por ejemplo, cómo están orientados los centriolos en el centrosoma, ellos entre sí, dentro del centrosoma, y con respecto al plano de la sinapsis, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, este tipo de medidas nanométricas, por ejemplo, en una célula T resting, así están de alguna forma los centrosomas, los dos centriolos, ¿de acuerdo? Pero fijaros cuando se activa y hay sinapsis. Primero, el ángulo disminuye entre ellos, pero además se pone en un plano que es paralelo a la sinapsis. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve fundamentalmente para focalizar toda la polarización de tubulina. Lo veis aquí. Está toda focalizada hacia la sinapsis.
No importa que esté un poquito más lejos, a mayor distancia o menos de la sinapsis, pero está orientado al plano, ¿de acuerdo? De modo que toda la secreción polarizada de los linfocitos T durante la sinapsis va regulado por este proceso. Podemos estudiar claramente cómo se disponen en un linfocito T normal, ¿vale? Sin activar, y uno activado, ¿no? Lo primero que vemos es que los orgánulos, en este caso la red mitocondrial en rojo, se congregan en la región de la sinapsis en torno a los dos centriolos. ¿Veis aquí? Pero lo mismo sucede con todas las vesículas secretoras, cuerpos multivesiculares, que vamos a hablar después a continuación, o la mitocondria. Esto es lo que nos dio a pensar que realmente la sinapsis obviamente es un mecanismo portal para guiar la secreción polarizada, para que no se pierda, todo se dirija a la hendidura sináptica, que no se libere fuera y se pierda por dilución, básicamente. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, todo esto nos está hablando de que todo está en la región de la sinapsis, ¿de acuerdo? Esta región, fijaros, están los centriolos, están las mitocondrias, pero también están los cuerpos multivesiculares, los lipidroles, las botas lipídicas, etc. Y esto es lo que vemos aquí con TIRF, otro tipo de microscopía. Aquí veis cómo las nanovesículas señalizadoras, y estas las teñimos con CD3Z. La gente piensa, la mayoría de los inmunólogos pensamos que el CD3Z está todo con el CD3, ¿no? Con el de epsilon, gamma. La mayoría del CD3Z está en vesículas, 90%. Y solo durante una activación T va y se acumula en la membrana y conforma el complejo CD3, ¿de acuerdo? Todo el seguimiento. CD3Z está aquí, ¿de acuerdo? Esto no sé si se ha ido o no, pero lo veis otra vez, ¿vale? No sé, ¿se veía esta o no se veía? Al principio, ¿se movía? Sí. Si no, le doy para atrás y verá cómo se mueve. ¿Veis que utilizan las nanovesículas, estas señalizadores, entonces de 3 cherry, ¿vale? En rojo, ¿veis cómo? Y esto es lo mismo. Estas vesículas señalizadoras y las mitocondrias, de forma ordenada y coordinada, se van moviendo hacia el plano de la sinapsis. Aquí las veis, de alguna forma este acento en el microtúbulo, donde radian los microtúbulos, y veis que se posicionan alrededor de la sinapsis, en la zona de la sinapsis inmunológica. Y estos son los gránulos lípticos, en un linfocito CD8. Veis que también corren en la interfase y se sueltan, se liberan también en la sinapsis. Bueno, pues la pregunta, y ya vamos a entrar en más materia, ¿de acuerdo? Que nos hicimos. Pues realmente la sinapsis sirve como una especie de dispositivo para transferir vesículas portadoras de microRNA o de DNA mitocondrial. Ahora veremos que lo llevan, ¿de acuerdo? Porque eso no lo habían estudiado nadie. Empezamos a hacerlo. ¿Y cuál era la relevancia funcional? Las observaciones que teníamos hace muchos años, de María Mitterblum, de la sinapsis inmunológica, era que un marcador de los cuerpos multivesiculares y de los exosomas, que es una tetrasparina GFP, que derivamos nosotros, se posicionaba en la zona de esto era CD81, que la conocéis vosotros muy bien también, CD81, ¿de acuerdo? Se posicionaba en la zona de la sinapsis. Entonces, los cuerpos multivesiculares son exosomas tardíos y llevan vesículas intraluminares. Y son los que cuando se fusionan con la membrana secretan lo que se denominan vesículas extracelulares, nanovesículas extracelulares o exosomas, en este caso de origen endosomal, ¿de acuerdo? Y nosotros nos pusimos a estudiar si realmente los exosomas se congregaban aquí y se transferían. Es decir, la pregunta fue, ¿esto que se congrega aquí se transfiere y lo capta la célula presentadora? ¿De acuerdo? Veis que esta zona con el sincrotrón, ¿no? Esta tomografía de rayos X, pues está rica, está enriquecida en muchísimas vesículas secretoras, ¿de acuerdo? En cuerpos multivesiculares, todo esto son vesículas, ¿de acuerdo? Esta fue la pregunta que nos hicimos. Y la otra pregunta era, estábamos estudiando microRNA, porque esos exosomas se sabía que estaban enriquecidos en RNA.
esencialmente en microRNA o en lo que llaman long non-coding RNA, ¿no? Que no codifican. ¿De acuerdo? Y los microRNA que tampoco codifican, pero son más reguladores. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que nos hicimos en ese momento, estaba entonces en el laboratorio María Mittelbrunn, y la persona que llevó y el trabajo que voy a presentar, María fue la primera que sacamos un trabajo demostrando, que lo vamos a ver ahora, que se transferían de un lado a otro, pero nos hicimos una pregunta posterior que la voy a contar antes. Carolina Villarroya Beltrí es una becaria que vino, que es de aquí de Tarragona, su familia y todo. Pues básicamente la pregunta que nos hicimos es, encontrábamos que había microRNAs en los exosomas, pero que no eran los mismos que había en las células de las que provenían de las células parentales. Entonces la pregunta fue, ¿realmente hay un mecanismo de sorting específico? Nadie lo había averiguado esto, ni nadie lo había estudiado. De hecho, los antecedentes que teníamos eran pobres. El grupo de Amigorena o de Clotilde Terry, de Curie, que son los primeros que habían trabajado esto, decían que el RNA era un contaminante de los exosomas, ¿vale? O sea, que fíjate el antecedente que teníamos. Pero a nosotros nos llamó la atención, fue un contaminante tan específico. Es decir, que ciertos microRNAs iban a los exosomas y muchos otros se quedaban retenidos, ¿no? Entonces estudiamos esos mecanismos. Hay un sorting específico y luego cuál es la maquinaria que controla ese sorting específico. Eso es lo que hizo Carolina en estos trabajos, ¿vale? Esta diapositiva resume todos estos papers, ¿vale? Que no fueron fáciles publicarlos. De hecho, utilizábamos Nature Cell Biology, Nature Immunology, para que entraran en Nature Communication. Porque ya nos dimos cuenta de que a Nature Cell Biology nos decían, no lo queremos, pero se lo pasamos a Nature Communication. Entonces, de una forma buenísima. Ya no lo mandamos pensando en Nature Cell Biology, lo mandábamos pensando en Nature Communication. De hecho, yo creo que tengo 8 o 10 papers en Nature Communication, ninguno lo ha mandado directamente a Nature Communication. O si lo mandas, te lo tiran. Entonces, la mejor forma de decir, oye, viene, pues debe ser bueno cuando me lo mandan aquí, ¿vale? Bueno, tus películas afuera, ¿vale? Tú, por ejemplo, no podías contar en inglés, ¿vale? Pues básicamente la pregunta fue, ¿realmente hay un sorting de proteínas y un sorting de microRNA, ¿no? Y vemos una serie de microRNA. ¿Qué tienen esos microRNAs que van a los exosomas que no tienen los otros? Y entonces descubrimos que había una secuencia específica que la llamamos esomotif. Eran fundamentalmente unos tetranucleótidos, GG, GGAG, los mutábamos y ya no se iban a los exosomas. ¿De acuerdo? Es decir, que había un exosoma, había un tipo de mecanismo específico de sorting guiado por esto, por estas secuencias mínimas en un microRNA que tiene 21 nucleótidos. ¿Vale? Y luego fuimos un poquito más allá. Es decir, ¿qué maquinaria había? Entonces, ahí sí que Carolina tuvo una idea genial. Había visto un paper raro por ahí en Cell, que vino y me dijo, oye, Paco, he visto que cazan proteínas con microRNAs y tal. Bueno, a mí me pareció que era bastante difícil. Digo, bueno, pero hazlo. ¿De acuerdo? Teníamos dinero. Dice, igual, ¿no? Era caro. Digo, lo hizo. Entonces, cogió un microRNA celular, exosomal, y vio que específicamente en los exosomas se pegaban estas proteínas. Había varias proteínas. Unas proteínas, ribonucleoproteínas, ¿de acuerdo? A2B1, que son heterogéneas, se llama neutral, heterogéneo, neutral, ribonucleoprotein A2B1, básicamente. Y se pegaban específicamente a estas secuencias. Si mutábamos las secuencias, ya no se pegaban. Y además determinaban el sorting específico, es decir, el empaquetamiento de esos microRNAs en el exosoma. La otra cuestión es cómo se posicionaba esta proteína, porque esta proteína esencialmente es nuclear, pero estaba modificada. Todo lo que encontramos por los pesos moleculares, que tiene un peso molecular de unos 10 o 15 kilodalton distintos. Y eso sí, nosotros de geles, yo entiendo mucho de geles, pues llevo muchos años haciendo geles, desde pequeño, desde mi tesis, y después en mi laboratorio, y yo con mis manos, y digo, aquí hay algo que no entiendo. Glicosilación no puede ser, tampoco puede ser fosforilación, porque entonces encontramos que era algo que tampoco sabíamos, sumohilación. Es una ubiquitinación like.
Entonces, la sumoilación no tiene nada que ver con degradación, sino que tiene que ver con posicionamiento en distintas partes de la célula o con estabilidad. ¿De acuerdo? O básicamente, este ADOB1 en los exosomas estaba sumoilado. Si tú quitabas sumoilación, ya no había sorting, con lo cual encontramos una maquinaria proteica con una modificación que regulaba el empaquetamiento de un grupo de microRNAs en los exosomas. Luego tuvimos la suerte de que lo publicamos los primeros. El siguiente trabajo, pues claro, tardaba mucho en publicarse otra cosa. Digo, así es que hemos metido la gamba aquí, porque es fácil, ¿no? Sin embargo, años después, un grupo italiano, en un cell report, descubrió lo mismo en células hepáticas. Posteriormente lo han descubierto también en células neurales. Y nosotros lo hemos visto después en células NK, ¿de acuerdo? Por lo cual es algo que está bastante bien establecido. Estos papers están muy citados. Vale. O sea que, entonces, básicamente, esto que nos estaba diciendo. Nosotros sabemos que las células T, a consecuencia de la presentación antigénica en las células T, las sabemos, ¿no? Se diferencian bien a TH1, a TH2, a TH17, Treg, pero, sin embargo, en las otras células, las consecuencias funcionales de la presentación antigénica se han ignorado durante mucho tiempo. Entonces empezamos a estudiar qué podía ocurrir aquí, ¿de acuerdo? La primera evidencia fueron estas que obtuvo María Mittelbrunn, de que los cuerpos multivesiculares se posicionaban aquí. La pregunta fue, ¿realmente se pasan? ¿Estamos modificando genéticamente y el comportamiento funcional de estas células durante la programación o la diferenciación y la presentación antigénica? Esa fue la pregunta, y eso es lo que vamos a dedicar al resto del seminario. Esta fue la primera evidencia, ¿no? Que se congregan y después, durante la sinapsis, no solo se congregan, sino que pasan. Es decir, la célula presentadora adquiere proteínas exosomales, pero también microRNA. Justo esos microRNA que veíamos que estaban específicamente empaquetados en los exosomas. Y luego la otra pregunta que se responde aquí, esto es con un sistema de Yurka, Raying, Yurka célula T, leucémica, Raying célula presentadora, una B linfoblastoide y superantígeno. Es un modelo que luego lo hemos hecho mucho con células primarias y demás, pero al principio es un modelo que te guía la prueba de concepto de lo que estás haciendo. Entonces, básicamente lo que vimos es que se transferían esos microRNAs y estos microRNAs regulaban target. Esto lo hicimos con SOS4. Este target lo había descrito hacía tiempo John Massaguet y nos pasó los plásmidos y tal, lo hicimos y salió muy bien. Bueno, le pedimos si quería en el paper, nos dijo que no. Bueno, mira, no nos apantalló nada. Por lo cual, básicamente, esto lo que nos está diciendo es que durante la sinapsis hay un trasvase, una transferencia de componentes que están confinados en el espacio de la sinapsis, están dirigidos vectorialmente. Básicamente, esto es lo que te digo, ¿vale? Pero queríamos verlo si esto pasaba en células primarias. Entonces, lo primero que hicimos fue un modelo de células primarias. Intentamos muchísimo células T dendríticas, pero las dendríticas y las células que teníamos de dendríticas que no tuvieran un repertorio endógeno, que tuvieran depresionadas un repertorio endógeno de microRNA, no las lográbamos. Siempre tenían algo de microRNA y no nos permitía tener experimentos claros. Entonces lo hicimos en colaboración con Modena Ramiro, que tenía unas células B de un ratón que era CD19, pero deficiente, CD19 condicional, pero deficiente para Dicer, que es una enzima que de alguna forma controla los microRNA, ¿no? El procesamiento de microRNA, por lo cual no tienen microRNA. Células B que no tienen microRNA. Y hacíamos sinapsis con linfocitos T de este modelo de ratón que tiene OT2, que tiene un receptor TCR transgénico para ovalbúmina. De modo que teníamos linfocitos B con más o menos péptido de ovalbúmina y linfocitos T, hacíamos la sinapsis, ¿de acuerdo? Al cabo del tiempo, separábamos, hacíamos un sorting selectivo de linfocitos B y hacíamos RNA-seq, ¿de acuerdo? Y todo este trabajo lo resumo en esta diapositiva, básicamente. ¿Qué encontramos? Encontramos como un nuevo mecanismo muy interesante de regulación de la función de linfocitos B, de la biología de linfocitos B, por el paso de una serie de microRNAs que llevan los exosomas de los linfocitos T durante la comunicación, la coagulación TB,
Pero lo que más nos sorprendió es que los microRNAs que funcionaban en la célula B que encontrábamos era sorprendentemente un grupo reducido. Posiblemente pasen más y la célula B no los tolere y los elimine, no lo sabemos. Lo único que encontramos son 3 microRNAs. Pero estos microRNAs son muy relevantes para la biología de los linfocitos B. De hecho, son importantísimos porque sus dianas son BIN, PITEIN o taquinasa, dependiente de ciclo y depende en kinasa. Por tanto, es importantísimo este proceso y lo que pudimos hacer funcionalmente, que era para la función de células B en la reacción de centro germinal, como es cambio de isotipo de inmunoglobulina. De hecho, veíamos un efecto clarísimo en IgG1, ¿vale? Y veíamos el efecto también IgG, IgG1, y luego veíamos un efecto también en proliferación y en supervivencia del linfocito B. En otro ámbito distinto, y posteriormente, que ha sido más reciente, estudiamos qué pasa con las células NK. Las células NK siempre había un grupo anteriormente en la princesa que estudiaba, pero vino una postdoc conmigo que había trabajado mucho en células, había hecho la tesis en Cambridge y había hecho había trabajado en células NK. Entonces cogimos este proyecto. Bueno, ella lo cogió, dijo, esto me cargo yo y tal, bueno. Y cogimos y queríamos ver el repertorio de microRNAs que tienen las vesículas extracelulares secretadas por células NK. Y básicamente lo que hicimos fue RNA-seq de células NK sin activadas y sus vesículas para determinar los microRNA. Y encontramos dos cosas. La primera es que reprodujimos los resultados de células T de los exosomas, es decir, los motivos que de alguna forma hacen sorting también están aquí. Esos tetranucleótidos están aquí, algunas modificaciones, pero son prácticamente los mismos, unen A2B1, la riboneucleoproteína A2B1, ¿de acuerdo? Con lo cual, pudimos reproducir en este artículo eso, y además encontramos un repertorio también muy reducido de microRNAs, que son estos, 10B, 92A y 155, que no están aquí. ¿Y qué hacen estos microRNAs? Las vesículas extracelulares que portan estos microRNAs regulan la diferenciación de TH1. Es decir, hace que las TH1 produzcan más interferón gamma, interleuquina 2. Y luego también regulan los monocitos y las células dendríticas que derivan de monocitos, haciendo que tengan mayor presión de la regulación de clase 1 y mayor número de moléculas copresentadoras. De modo que las propiedades inmunomoduladoras de estas vesículas extracelulares que derivan de células NK son claras. Esto es lo que ha dado lugar a un proyecto que está ahora haciéndose y que realmente hace 2 días tuvimos el seguimiento por parte de la AECC, donde interviene como coordinador un experto en células, en microvesículas, pero de tumores, que es Héctor Peinado del CENIO, y luego participamos dos grupos. Nosotros de la UAM, Universidad Autónoma de Madrid, y el grupo del INDEA, que es el que hace nanopartículas, entonces de nanomedicina. Entonces, básicamente este proyecto tiene como base estos microRNAs 55, 92, 10 y otra serie de ellos, acoplándolos a nanopartículas. En principio vamos a empezar con nanopartículas de oro, después ellos tienen también toda la tecnología de nanopartículas, tienen de alumina, y lo que estamos haciendo es modelos, hay varios modelos, el muy metastático, el que es resistente o el que es sensible a PDL1, a IPD1, anti-PDL1, en esos 3 modelos de melanoma estamos estudiando el efecto. Hay un microRNA que tiene bastante efecto, que es este. Fijaros que este es el modelo más metastásico, pero en los modelos que son dependientes y sensibles a PD1, el efecto es mucho mayor. Y no tiene nada que ver. Además, se puede combinar con PD1, PDL1. Con lo cual, ese es el proyecto que estamos haciendo. Y luego pasaremos a hacerlo, esos microRNA en humanos, con un grupo clínico de la princesa que también participa. Pero que ha dado, de alguna forma, pie a saltar a otro mundo que, en mi caso, es más ajeno. Bueno, ¿qué pasa con la mitocondria? Pasamos a la mitocondria. La mitocondria básicamente se rodea. Esto fue un artículo ya de años de nuestro grupo, donde se localizaba que en la sinapsis está la hendidura sináptica, esto es el linfocito T, y esta es la célula B, ¿de acuerdo? La célula presentadora. Y veis todos los cuerpos multivesiculares, las vesículas que hemos visto antes, y aquí tenéis la mitocondria. Normalmente la mitocondria está en el anillo periférico, veis que coinciden, las mitocondrias son en rojo y en verde es actina, coinciden con actina. La primera pregunta es, ¿las mitocondrias pasan a través de la sinapsis como órganos enteros, orgánulos enteros?
La pregunta, naif, ¿de acuerdo? Y la respuesta es no. Fracasamos. Es decir, nosotros las mitocondrias no las vemos, pasan como tales orgánulos de una célula a otra. Que podía ser, pero no la vemos, ¿de acuerdo? Ya me hubiera gustado. Entonces la reformulamos. Cuando tienes una pregunta y no te sale, pues la reformulas, ¿de acuerdo? Y reformularla fue, ¿hay componentes en los exosomas? ¿Hay componentes mitocondriales en los exosomas? Y si hay, pueden pasar a través de la sinapsis llevados por exosomas, eso es más factible, ¿no? Y eso es lo que hicimos. ¿Vale? Entonces, básicamente lo primero que hicimos fue un estudio de proteómica extensivo de los exosomas, proteoma de los exosomas de células activadas y no activadas, ¿no? ¿Y qué encontramos? Que aproximadamente el 7,5% del proteoma de esos exosomas eran péptidos mitocondriales, proteínas mitocondriales. Pero lo más llamativo no fue eso. Lo más llamativo cuando hicimos nuestros geles correspondientes, ¿vale? Nuestro Western blot correspondiente, porque la proteómica está muy bien, pero nosotros a los bioquímicos queremos además ver el gel, ¿de acuerdo? Pues encontramos algo muy llamativo, es que proteínas que se unen a ADN mitocondrial, como por ejemplo, este factor de transcripción mitocondrial A, TIFAM, o ATAC3, que es una proteína, una TPasa, que interviene en la formación de los nucleoides, donde está el ADN mitocondrial, son las que estaban en los exosomas. Las proteínas de la membrana interna, la membrana externa o de la matriz de la mitocondria no estaban. Eso me llamó la atención. Es decir, que había proteínas que se asocian a ADN mitocondrial. ¿De acuerdo? Y esto se ve aquí. Esto se refrenda con la colocalización o el cofraccionamiento de esas proteínas de ADN asociadas al ADN mitocondrial con componentes típicos de los exosomas, como esta tetraspanina o esta proteína de los multivesículos. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿qué ocurre con el DNA mitocondrial? Entonces hicimos un estudio de DNA mitocondrial. Básicamente, el DNA mitocondrial está aproximadamente de 100 a 10.000 copias por célula. Y está en estas estructuras que se llaman nucleoides. Es una molécula circular de ADN que tiene 37 genes, de los cuales 13 son parte de la cadena respiratoria. ¿Vale? Entonces hicimos desequencing de las vesículas extracelulares, ¿de acuerdo? ¿Y qué encontramos? Pues que estaba todo el DNA completo. Nosotros no pudimos, o sea, todos los genes del DNA mitocondrial completos en los exosomas. Nosotros en ese momento no pudimos determinar, no sabíamos hacerlo, si estaba entero o fragmentado. Luego me ha venido un paper de Corea a mí, de Nature Communication, me imagino que rebotado de Nature, porque te venía con el mismo formato de Nature, ¿vale? Habrá pasado acá a nosotros, donde muy bien, con una tecnología diferente que nosotros no teníamos, demuestran que está todo completo, ¿de acuerdo? Pero nosotros no podíamos decir eso, esto estaba aquí. Esto ven distintos genes, demostrando que en los exosomas había distintas regiones de DNA mitocondrial que podíamos amplificar y que cofraccionaban con los exosomas, ¿de acuerdo? Entonces, realmente está representado el DNA completo. Y ahora pasa los componentes mitocondriales y el DNA durante la sinapsis. Recurrimos al mismo modelo, el modelo más sencillo, que es Jurkat y Reggie. Jurkat la teníamos transfectada en CD63, un marcador de exosomas, ¿de acuerdo? Que lo hemos visto antes, de los cuerpos multivesiculares, o con dos proteínas mitocondriales, TIFAM en rojo o en verde otra proteína mitocondrial. Y vemos que sí, que durante la sinapsis pasa del linfocito T a la célula presentadora. ¿Qué pasa con el DNA mitocondrial? La mitocondria es más complicado, porque tienes que distinguir el DNA de la célula donadora, DNA mitocondrial de la célula donante, de la célula aceptora, ¿de acuerdo? Y para eso recurrimos a una colaboración con un grupo que sabía mucho de mitocondria, que es este. Es Toño Enrique, que tiene unos ratones que se llaman ratones complásticos. A mí cuando me dijo complastic mind, me quedé un poquito así, digo, suena bien, no sé lo que es. Bueno, son aquellos que tienen el mismo DNA genómico, pero difieren en el DNA mitocondrial. El DNA mitocondrial tiene 12 mutaciones, ¿de acuerdo? Que no son relevantes biológicamente, pero te permite distinguirlas por este
análisis de digestión enzimática y de restriction fragment length polymorphy. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, este C57, C57, genómico y mitocondrio C57, y este es C57 genómico, pero el mitocondrial es NSB. Estos ratones le llamaban chocolate, no porque estuvieran de color chocolate, no sé por qué le llamaban chocolate, pero sí los tenemos descritos, los chocolate mice, suenan bien, los complastic chocolate mice, no sé qué significa, pero suena bien, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión es que teníamos linfocitos T, con el DNA genómico y el DNA mitocondrial, T57, ¿de acuerdo? De este ratón, o T2, y teníamos las células que derivamos del NSB, del chocolate este, que tenían un DNA mitocondrial NZB distinto, ¿de acuerdo? Distinto, ¿vale? Hicimos la interacción en presencia o en ausencia de ovalúmina, de un contacto, porque tiene un TSR transgénico para OVA, y hicimos separación, ¿de acuerdo? Sorting muy estricto. Y al cabo del tiempo analizamos. Encontramos que en presencia de OVA, encontramos en estas células dendríticas el DNA mitocondrial que venía de la C57, es decir, la mitocondria. Había transferencias de células T a células presentadoras, células dendríticas, de este DNA mitocondrial. ¿Vale? ¿Qué función tiene esto? Ahí viene la pregunta. Es decir, el DNA mitocondrial es algo que las células del sistema innato perciben como algo extraño. Normalmente no lo ven, porque está de alguna forma protegido, ¿no?, en el interior de la célula. Pero realmente reconocen en él componentes típicos de bacterias. Supone que los mitocondrias provienen de un ancestro, o antecesor bacteriano, procariota. Y lo ven como una señal de peligro. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que empezamos a estudiar. Hay más señales de peligro que vienen también ¿de acuerdo? Como son, por ejemplo, el TIFAN, factor de transcripción mitocondrial, el DNA mitocondrial, por los dinucleótidos estos no metilados, citosina o guanosina, obviamente, que lo tiene también el DNA procariótico, y más cosas, N-metionina. Hicimos un experimento muy sencillo, es decir, ¿qué hacen los exosomas si añadimos exosomas a la célula dendrítica? ¿Qué efecto transcriptómico tiene? Pues cambiaba más de 1600 genes. Pero lo llamativo es cuando analizamos estos genes en detalle, aunque yo no le presto mucha atención, es verdad que no le presto, pues yo creo que la gente joven le presta más atención. No más que hacer la gene ontology, ¿no? No, grupo de genes de aquí y de allí. Bueno, hay que demostrarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pero aquí lo que te decía era que tenían que ver con interferón tipo 1, que tenían que ver con reconocimiento de DNA y RNA exógenos, y que tenían que ver también con el reconocimiento de virus y bacterias. No iba descaminado, ¿de acuerdo? Y sobre todo, que la mayoría de los genes eran parte de lo que se llama interferón tipo 1 y interferón stimulatory gene, que son un grupo de genes que estimulan interferón, que son muy importantes para la respuesta antiviral. Eso es lo que vimos con muy los validamos por PCR, y veis, por ejemplo, esta quimiosina, CXCR10, o todos estos, ISG15 o IFID. Todos estos son de esta respuesta ISG, ¿no? Interferón stimulatory gene. Y esta respuesta, de hecho, va regulada por este mecanismo, que es muy importante, ¿no? Estos mecanismos de la respuesta innata, que se llama Cgas-STING. Cgas-STING es una sintetasa que sintetiza un dinucleótido AMP-GMP cíclico, GAMP cíclico, y que realmente cuando esa sintetasa reconoce un DNA autosómico, se induce y esto regula STING. STING se agrega o congrega en el endocrómico y activa esta quinasa, TBK1. Esta quinasa fosforila IRF3. Este es un factor regulador de interferón. Interferón regulatory factor. Entonces, este factor pasa al núcleo y ahí activa interferón tipo 1 y toda la respuesta de los ISG. ¿De acuerdo? Que es lo que veis. Bien. Esto lo he reducido mucho. Si nosotros tenemos células dendríticas carentes, deficientes en IRF3, no hay señal. ¿De acuerdo? Eso suma no da señal. Si tenemos células carentes o deficientes en STING, parcialmente se reduce bastante, pero es parcial.
acuerdo? Y luego más interesante quizás es que cuando activábamos células dendríticas o las exponíamos con exosomas y las infectábamos con un Bacillia virus Bacillia GCP, el número de células dendríticas claramente disminuía en presencia de los exosomas. Bien. La siguiente pregunta es si realmente exosomas, células dendríticas, esto es un trabajo, y lo voy a citar a Maquette, también lo puedo pasar, ¿de acuerdo? En un ambiente patogénico, células dendríticas secretan vesículas extracelulares que alertan a otras células dendríticas inmaduras para que desarrollen un programa antipatogénico. Y la respuesta es sí. Esto lo hicimos en un contexto de células dendríticas infectadas por una bacteria intracelular, por Listeria monocytogenes. Entonces, las vesículas extracelulares secretadas por estas células dendríticas alertan a otras células dendríticas y, de alguna forma, disparan un sistema de genes antipatogénicos, como hemos visto, todos estos que hemos visto. Pero además inducen clase 1 y citoquina tipo interleuquina 1. Es decir, hace que estas células desarrollen una actividad antiviral y que luego sean más propicias a presentar antígenos a linfocitos TCD8. Menciono este porque lo vamos a tocar en más detalle, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de que la sinapsis, los contactos sinápticos, instruyen de alguna forma a la célula dendrítica a que se reprograme, no solo transcripcionalmente, sino también epigenéticamente y funcionalmente? Esa fue la pregunta. Entonces volvimos a recurrir a este sistema que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Tenemos linfocitos T de T ratón o T2 que disponen de un TCR transgénico para uva y lo ponemos en contacto con células presentadoras, en presencia o en ausencia de OVA. La única diferencia aquí es que hay péptido o no hay péptido que reconoce ese TCR. Al cabo del tiempo, aislamos las células dendríticas, estas le llamamos postsinápticas, porque habían tenido una interacción sináptica, presencia de antígeno, y estas le llamamos no sinápticas. Podían contactar o no, pero no había péptido, ¿de acuerdo? Hicimos la comparación de estas por transcriptómica, epigenética y por proteómica. La transcriptómica nos vino a dar muy parecido los resultados a lo que hacían los exosomas. Es decir, había una serie de genes que se inducían y que tenían que ver con respuesta a virus, respuesta inflamatoria, etc. Y de hecho, se hacía tanto en este modelo transgénico de clase 2 como si lo hacíamos con CD8 y clase 1, en el ratón OT1. Teníamos los mismos genes. Lo único que había una pequeña diferencia en la intensidad de algunos genes, pero había la misma respuesta cualitativa. Entonces, básicamente, ¿qué encontramos? Encontramos un montón de genes, pero entre ellos nos llama mucho la atención algunos que son muy relevantes para las células dendríticas, para la biología, como este receptor de timiosina, CCR7, como SD40, o ISG como un modelo de los estos interferon stimulating gene. Entonces pasamos a realmente la postulado es, ¿esta modificación post-transcripcional conlleva algún cambio epigenético? Hicimos dos experimentos, uno de ellos es estudiar la accesibilidad de la cromatina por este método de ATAC-seq, básicamente, y lo estudiamos en un montón de genes, pero sobre todo los que se inducían. Unos que se inducían y otros que no. Bueno, pues en aquellos que se inducían, son CD40, CCR, lo que encontramos es que la cromatina es más accesible en las células postsinápticas que han tenido un contacto en presencia de OVA que en las no sinápticas. Y esto afecta a CD40 y a CCR7. Luego estudiamos algunas modificaciones epigenéticas, unas histonas modificadas, algunas de ellas son marcadores de activación de células promotoras y de regiones abiertas en la cromatina. Esto se hace con chromatin immunopresentation seguida de secuenciación, ¿de acuerdo? Y aquí estudiamos, muestro nada más, estudiamos todas estas, pero muestro, está en el paper, pero mostramos esto. La trimetilación de la lisina 4 de la histona 3, que es un marcador, la marca epigenética de activación de promotores. Y vemos que están más activados CCR7 y CD40 en las postsinápticas que en las no sinápticas. ¿Tiene alguna repercusión esto funcional? Entonces estudiamos lo que sabemos hacer nosotros. Nosotros hemos estudiado mucho adhesión, migración en los años 90, primero de este siglo, ¿de acuerdo? También, pues si está CCR7, está epigenéticamente regulado, transcripcionalmente regulado y hay más proteínas, pues a lo mejor migran mejor, ¿no? Hicimos migración, ¿de acuerdo?
La migración es a un gradiente del ligando de CCR7, que es, en este caso, CCR19. ¿De acuerdo? ¿Y qué estudiamos? Las posinápticas, que son las verdes, comparativamente con las no sinápticas, que son las rojas. Y lo que encontramos haciendo mediciones de todo esto es una migración en gradiente Ander-Ágaros. Esto lo hicimos en Suiza, porque nosotros no teníamos tenemos los tubitos, tenemos los Traswell, queríamos hacerlo como más aparente, ¿de acuerdo? Que se viera. Y por eso lo hicimos aquí. Y había la becaria se fue un par de meses y lo hizo. Entonces, ¿qué teníamos? Pues que las células posinápticas migraban mejor en términos de velocidad y de direccionalidad en el gradiente ACCL19. Pero es que además, si las pinchábamos en la almohadilla plantar, migraban más al ganglio drenante, granio popliteo, y esto lo vemos aquí. ¿Veis? Que migra mejor no solo in vitro, sino también in vivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos estaba diciendo esto? Que parecía que las células dendríticas, tras un contacto sináptico, se reprograman. Se reprograman y adquieren mejores capacidades migratorias y posiblemente otras condiciones que las que pongo, otras habilidades, ¿no? Otras actividades, ¿no? Básicamente lo que estudiamos es un modelo donde estudiamos que básicamente las células T, CD4, instruyen o educan a las células dendríticas después de un contacto sináptico, no solo a migrar más, sino a ser mejores presentadoras, mejores cross-presentadoras a células CD8. ¿De acuerdo? Se sabe que las células CD4 necesitan las células dendríticas para que luego sean cross-presentadoras buenas CD8. Y eso es lo que sucede. Veis aquí que las células posinápticas están mucho más potenciadas, son más potentes en cross-presentación a CD8. Tanto a CD8 efectoras como a CD8 vírgenes. Y esto lo medimos en términos de activación, función de interleuquina 2, o también de proliferación. ¿De acuerdo? Todo esto es estudiado. Pero ¿cuál es el mecanismo de eso? Porque no se sabe nada. Es decir, lo que llama el licensing de células dendríticas, no sé cómo se llama en castellano esa palabra, me gustaría. Dendritic cell licensing. Suena muy bien en inglés, pero no lo sé. Licenciarla suena raro, ¿no? Licencia una célula dendrítica, ¿no? Le doy permiso tampoco, ¿no? No sé cuál es la palabra. ¿Tenía una palabra? No lo sé. Bueno, en cualquier caso. Seguimos, ¿vale? Podemos llamar de la reprogramación, básicamente. Entonces, queríamos saber exactamente. Entonces dimos un análisis proteómico totalmente ciego. Una célula dendrítica posináptica, no sináptica. La única diferencia es que una tenía péptido y la otra no tenía péptido, ¿de acuerdo? En el contacto con las células CD4. Y hacemos proteómica a lo bestia, decía. Es que hay aquí de diferente. Resulta que había 23 proteínas diferentes. 6 que aumentaban en la posináptica y 17 que bajaban. Bueno, pues entre las 6 que aumentaban estaba clase 1. Es clase 2 ni se movía, ¿de acuerdo? No cambiaba. Aquí ya no te convalía clase 2. Y aquí veis cómo cambia, cómo aumenta, ¿de acuerdo? Y lo otro que aumentaba, que nos llamó la atención, es la peroxidación lipídica. Estaba muy aumentada. O sea, el balance R2 estaba completamente alterado. Fijaos cómo está aumentada. Entonces miramos por qué. Todas las peroxirredosinas responsables de esto estaban muy bajas. Es decir, eran de las 17, un grupo de proteínas dentro de las 17. Y aquí dentro de estas que aumentaban, no solo estaba clase 1, estaba ERAD, estaba el inmunoproteosoma, había una serie de proteínas que tenían que ver con el procesamiento. ¿De acuerdo? Tenía todo lógica, pero se concentraba en esos dos procesos, presentación de antígenos y peroxidación lipídica. Bueno, hicimos todo el arsenal de experimentos que te piden, que tú haces, que no sé qué, para ver realmente que clase 1, esta regulación, tenía que ver con la activación de CD8 y la cross-presentación, y lo mismo, y lo muestro aquí, para peroxidación lipídica. Para clase 1 fue más sencillo, tenemos la conectado microglobulina negativo, todo, o sea, anticuerpos anti-CD8, anticuerpos anti-clase 1, bloqueantes, etc. Aquí simplemente todavía más sencillo, porque era un antioxidante, vitamina E, tocoferol. Pues básicamente disminuye la aspiración lipídica y también el efecto en CD8, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí, ¿vale? Lo mismo con clase 1. Pero queríamos verlo, ir un poquito más allá. ¿De qué pasa en vivo o in vitro? ¿De qué pasa con células primarias? Al final tú estás jugando con células
que son derivadas, de células dendríticas derivadas de médula ósea y demás. Pero ¿qué pasa con células primarias? Entonces, esto intentamos validarlo con un método distinto. Para ello utilizamos este modelo, que se llama modelo Lipstick. Este viene de Labeling Immune Cell by Short Tagging of... No, Immune, espérate que me acuerde, Lipstick. Esto es complicado. Labeling Immune Partnership by Short Tagging of Immune Contact. Es decir, lo que estamos tiñendo es las células dendríticas, vamos a señalarlas in vivo o in vitro para seguirlas. Este es un método que es un método de proximidad, de marcaje de proximidad, diseñado por Julia Pascual y por Gabriel Vitora. De hecho, el investigador nuestro, Diego, se pasó unos meses aprendiendo esto, que es bastante truqui. Y estos ratones los tenemos y se los hemos pasado a David Sancho y a todos, vamos, con el permiso obviamente de Vitora y demás que nos los pasó. Esto lo pilló la pandemia, ¿eh? Y la pandemia hizo que estos ratones fueran los deseados. Tuvimos lo menos 2 años y medio deseándolo, para luego el trabajo que dieron, ¿sabes? Podríamos haber mandado el paper sin estos ratones no hubiera pasado nada, pero bueno, en cualquier caso. ¿Qué sucede aquí? Básicamente, aquí en la célula CD4, el ratón tiene, hay un ratón que tiene las células T con CD40L que está unido a una Staphylococcus aureus transpeptidasa, ¿de acuerdo? Que es la short-tail, ¿de acuerdo? Y las células dendríticas tienen CD40 unido a un péptido que tiene varias glicinas. ¿Qué sucede con esto? Porque básicamente, cuando tiene lugar la sinapsis inmunológica, esta célula está transfiriendo a la otra covalentemente una biotina a este péptido de glicina, de modo que estas células dendríticas quedan marcadas y las puedes seguir. Las puedes eliminar, las puedes seguir y demás porque son biotina positivas, ¿de acuerdo? Este es un método bastante interesante. Luego lo están refinando. ¿Por qué? Porque te tiñe cuando existe el contacto CD40-CD40 ligando, pero al principio no. Los contactos iniciales, donde todavía no hay CD40, eso no lo ve, ¿de acuerdo? Y ahora lo están refinando, ¿de acuerdo? De modo que hay que relativizarlo a ese contacto. Bien. Entonces lo que tú estudias son las células biotina positivas, ¿no? Y además son biotinas positivas en presencia de OPA, porque las células son OT2, ¿de acuerdo? Con lo cual reconoce un péptido de LCMB, ¿no? De virus del linfocorio meningitis virus, no ve nada. Entonces, esa biotina positiva la estudiamos, ¿de acuerdo? ¿Y qué encontramos? Pues que realmente en células primarias tenemos más clase 1 y también tenemos más peroxidación lipídica, ¿de acuerdo? Esto in vitro. ¿Qué pasa en vivo? Podemos hacer seguimiento in vivo. Entonces, esto lo hacemos de otra forma, ¿de acuerdo? Tenemos los listis, los ratones, ¿de acuerdo? Los ratones CD40 y les pasamos, ¿verdad?, células de la CD4 de la sortasa, ¿no? La que tiene CD40 liga en sortasa, ¿vale? La transferimos, ¿vale? Y luego inmunizamos. Inmunizamos en la almohadilla plantar con OVA alúmina o con PBS alúmina. Hacemos lo mismo, estudiamos la biotina positiva y ¿qué tiene la biotina positiva? Es decir, las células dendríticas que cogemos del ganglio drenante después de esta inmunización, pues tienen clase 1 y tienen peroxidación lipídica. Pues en vivo está pasando lo mismo. Y ahora aprovechamos esa biotinilación de las células dendríticas para eliminarlas en vivo, para depresionarlas. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente hacemos lo mismo que hemos hecho ahora, ¿de acuerdo? El mismo experimento, pero al cabo de un tiempo transferimos estretabidina saporina. Saporina es una proteína tóxica, o que es un bloqueante del ribosoma, ¿de acuerdo? Y por tanto, aquellas células que han incorporado biotina, ¿de acuerdo?, estos listis, pues realmente la destruyen. ¿Qué encontramos? Que la CD8, porque la pregunta aquí es, ¿realmente estas células posinápticas in vivo, dendríticas posinápticas, tienen que ver con la activación de las cross presentadoras? Perdón, de la CD8, y tienen que ver con el proceso de procesamiento y activación de células CD8? Sí.
al menos parcialmente. Los experimentos son difíciles, ¿de acuerdo? Porque la saporina esta, como se te vaya la mano, te carga el ratón y las células, ¿vale? La saporina tuvimos que hacer un montón de dosis y respuestas y no era tan fácil, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final llegamos aquí a un tejemaneje, ¿de acuerdo? Y estamos, que se ve, ¿de acuerdo? Y se ve, ¿eh? Se reproduce, ¿vale? Bien, el último experimento que hicimos es, ¿realmente estas células dendríticas posinápticas proporcionan algún tipo de ayuda o algún tipo de protección en infecciones bacterianas o virales? Entonces hicimos un tipo de experimento de administración pasiva de estas células, ¿no? Doptic transfer de estas células posinápticas además hechas con OVA, ¿de acuerdo? Para dos microorganismos como son Listeria monocytogenes, esta bacteria intracelular, o influenza virus. Aquí tenéis cómo las posinápticas frente a las no sinápticas sí que tienen mayor protección y los ratones viven más. Esto lo hicimos todo tipo de experimentos con esto, que era responsable si la inmunidad adaptativa y demás, y básicamente en todos los estos concluimos que era importantísima la cross-presentación y la activación de las células CD8, ¿de acuerdo? De modo que, concluyendo, lo que observamos es que realmente las células CD4 instruyen a las células dendríticas durante la presentación antigénica a través de estos contactos sinápticos para que al menos tengan mayores potencialidades de cross-presentación a CD8. Y esto sí que es nuevo, la parte de que clase 1 está aumentada en este contacto, y lo mismo la peroxidación lipídica. Bueno, la peroxidación lipídica se había descrito de que era importante para la cross-presentación para que hubiera más permeabilidad de los orgánulos y pasaran al citosol y pasaran a la vía 1. ¿De acuerdo? Eso hay un immunity que lo describía solamente en esos términos, ¿de acuerdo? De la peroxidación lipídica. ¿Vale? Y por tanto, estas células posinápticas tienen mayor capacidad para activar y las actividades sus actividades cross-presentadoras a CD8. Y esto hace que realmente estas células posinápticas puedan proteger. La administración de las posinápticas proporciona mayor protección a infecciones, tanto bacterias intracelulares como virales, promoviendo esa respuesta CD8. Y si la eliminamos, obviamente, disminuimos las células CD8 y la respuesta CD8 específica in vivo. De modo que este básicamente sería el esquema final de todo lo que he contado. La transferencia de DNA mitocondrial entre células inmunes constituye un mecanismo dependiente, una señal de peligro para alertar respuesta en la respuesta inmune, en una respuesta inmune. Y luego estos resultados proporcionan un mecanismo fisiológico nuevo para transferencia de material genético, sea microRNA o sea DNA mitocondrial, en el contexto de estas interacciones inmunes. Estos son todas las personas que han colaborado y las instituciones que nos han dado dinero para hacer este tipo de estudios. Y luego, pues lo que tenemos sobre todo, estos son los del laboratorio, ¿verdad? Muchos ya no están, unos están en Alemania, otros están en empresas, otros están donde Dios los da, ¿entiendes? Porque claro, cada uno se busca la vida al paso de 5 o 6 años, pero todos siguen en carreras investigadoras, básicamente. Luego sí que hemos tenido la suerte, la fortuna de tener grandes colaboradores como Almudena Ramiro en CEJASB, Toño Enrique en biología de células, mitocondrias, perdón, y luego proteómica, genómica, todas estas unidades que han permitido que hagamos todo este estudio. Y sí que le quiero agradecer al Ministerio de Ciencia, esto todavía, ven que esto no lo cambia todavía. El Ministerio de Ciencia, ahora, el RC que es con el empezamos, el avance, con empezamos todos estos experimentos, toda la parte primera lo hicimos con el avance RC, y finalmente 2 gran consecutivos de la Caixa, que quería mencionar un poco simplemente ahora, para que veáis por dónde van los tiros ahora en mi laboratorio. Esto ya no lo estamos haciendo, ¿vale? Básicamente. Esto sería como una sinapsis inmunológica educa a las células dendríticas para ser más inmunogénicas y para ayudarle y representar una célula CD8. Esto es lo que he contado. Bien. Pues la hipótesis de trabajo es que la muerte de un tumor de determinada forma, que la llamamos muerte inmunogénica,
puede hacer que esta célula dendrítica tenga las mismas capacidades que adquiere durante la extrusión con una célula CD4 y que sea mucho más eficiente en presentar o copresentar a un linfocito CD8 que erradique ese tumor. De modo que básicamente la muerte inmunogénica tumoral la vemos como una herramienta para aumentar la inmunovigilancia y para conectar fundamentalmente quimioterapia, que es lo que estamos haciendo, también en menor medida radioterapia, con inmunoterapia. Y este es el esquema del proyecto de la Caixa que lo dieron el año pasado, pero lo vamos a empezar ahora, antes del verano, por la historia de las instituciones, que es más difícil, el consejo es más difícil de que llegue a un consorcio y tal, tardan en firmar pues meses, ¿vale? Meses. Te cambian una palabra, un mes. Te cambian otra, 3 meses. Nosotros no sois del consejo, ¿no? ¿Hay alguno del consejo aquí? Bueno, no sabéis lo que debe ser el consejo. Bueno, básicamente, la idea, que es muy sencilla, es que una célula inmadura, una célula dendrítica, expuesta a un tumor moribundo o a los componentes que suelta este tumor, por ejemplo, exosomas, y los componentes que contienen esos exosomas, se convierte en una célula inmunogénica capaz de activar una célula CD8 que active esto. Entonces, ¿qué estamos mirando? Pues con todos los estudios hay aquí una parte de tecnología avanzada. De hecho, este proyecto lo dieron en tecnología avanzada. Se lo estaba contando en la comida a Paco y a Pablo, ¿no? Hay un grupo que ha trabajado mucho en la Higgs protein y en mitofagia. Entonces, lo que queremos ver es cómo la quimioterapia o la radioterapia, sobre todo la quimioterapia, induce, y tenemos compuestos. Esto lo tenemos muy avanzado, tenemos un montón de datos ya. De hecho, estamos empezando a escribir el primer paper, pero lo que queremos es verlo. Vosotros creéis, si os lo creéis, lo que os he puesto aquí yo y lo que os he puesto porque lo veis. Veis las células pegarse, hace tal. Pues queremos verlo. Y verlo con el sincrotrón. Por ejemplo, tenemos ya a finales de noviembre, tenemos una semana para hacer sincrotrón para ver cómo muere una célula, qué le pasa a la mitocondria, qué le pasa al retículo endoplasmático. ¿De acuerdo? Y luego cómo existe cambia toda la interconexión entre orgánulos. Y, por ejemplo, cómo los cuerpos multivesiculares, o cómo hay drenaje de componentes mitocondriales, eso es lo que tenemos más visto, súper bonito, drenan a las vesículas extracelulares. Y luego, finalmente, lo que hacemos los inmunólogos pues, es mirar lo que le pasa a la célula dendrítica, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa a la célula dendrítica? De modo que hay un componente estructural, un componente muy bueno de visualización, de microscopía, con todas las técnicas y demás, las técnicas más avanzadas, y finalmente por la histología. Pero este proyecto surge de esto que os he mencionado, que esto he ido contando, ¿de acuerdo? De cómo la sinapsis prepara a la célula dendrítica. Bueno, pues el tumor también la prepara, ¿de acuerdo? Y de alguna forma, ¿qué queremos? Que sinergice, ¿de acuerdo? Yo mato un tumor, pero que el tumor no se muera solo. Bueno, que está bien que se muera, obviamente, pero que además avise al sistema inmune, ¿de acuerdo? Lo alerte y lo potencie. Esa es la idea, ¿no? Que sinergice, ¿no? Hay 2 tipos de muerte. La muerte callada, ¿no? Yo me muero y nadie se entera. Y la muerte donde la necrosis, yo alerto al sistema inmune de que me está pasando ahí algo, ¿no? Básicamente eso. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por esta magnífica presentación. Y nada, yo creo que podríamos aprovechar si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Como tú has dicho, son cosas que sabemos, pero que no sabíamos cómo pasaban. Y de repente hemos empezado a ver cómo pasan esas cosas, ¿no? Porque muchas de esas cosas están en los libros y parece que todo está muy claro, pero no es así, no está tan claro como os he ido demostrando. Entonces, bueno, ya que te tenemos aquí, pues si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Vale? Darte las gracias por la presentación y sobre todo, que son muchas preguntas, pero me voy a concentrar en una muy concreta, que es el papel del interferón tipo 1 en todo esto que has visto en cuanto a clase 1 y
si bloqueas simplemente interferón, los efectos sobre la oxidación de lípidos y de clase 1 se mantienen. No, ese proyecto lo hemos hecho. No, porque lo que hemos hecho es fundamentalmente bloqueábamos clase 1 o bloqueábamos perioxidación lipídica. Aparte de interferón, es que hay muchas otras citoquinas que se creen que Pero como habías visto la firma de interferón antes. sí, porque me he centrado en esa fundamentalmente, ¿sabes? Pero hay más. Entonces, posiblemente sí que tenga un efecto, por lo menos parcial de reducción, pero posiblemente jueguen más otros quimiquinas, otros componentes que hay también ahí que se secretan. Pero llevo razón, ese experimento no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Bloquear interferón alfa. Y es una tontería que no lo hagamos, porque yo tengo 20 anticuerpos que generé cuando era pequeño contra interferón alfa para una empresa, para antibióticos SEA. Los tengo los hibridomas allí en el freezer. O sea que, pero además bloqueante. Publicamos un paper de una minor y que lo podía hacer perfectamente, pero no lo hicimos. Nosotros a la citoquina no le hacemos mucho caso. No me digas por qué. Porque nos miramos mal, le miramos mal moléculas de membranas y tal. No sé, cada uno tiene su diseño mental, ¿entiendes? Y pocas veces hemos hecho bloqueo de anticuerpos de citoquina. Pero que lo teníamos que haber hecho, me parece una buena idea, ¿vale? Pero el becario ya se fue a Alemania, trabaja en BioNTech ganando mucho dinero, me acompaña este Diego Garzada, tan pronto terminó la tesis, 4 años, tenía una beca de la Caixa, era muy listo, era demasiado listo, ese es el problema. Gana mucho dinero, se fue a ganar mucho dinero, terminó la tesis y al mes siguiente ya estaba contratado por BioNTech, la empresa del RNA. Entonces el experimento, hombre, lo podemos hacer, ¿no? Pero ¿tú sabes qué podía hacer eso, David? David está con los ratones. Porque yo se los pasé los ratones estos me los quería pasar los limpios. Sí, porque a él sí que le gustan más las citoquinas también. No, pero es una buena idea, ¿eh? Y no lo hicimos, fíjate, porque estábamos más en clase 1 y en lipid peroxidation, ¿de acuerdo? Fíjate que hubiera sido sencillo hacerlo, ¿vale? Pero no lo hicimos. Pablo, yo te quería preguntar por las proteínas de membrana que tienen los exosomas. Si esas proteínas, ¿cuál sería el papel que tienen? Y si comparas exosomas que vienen de diferentes tipos de células, ¿hay también diferencias en esas proteínas? ¿Y eso es relevante para la transferencia o cómo? Sí, varía mucho, pero vamos a ver, básicamente hay un grupo de proteínas comunes. Hay un grupo de tetraspanina, C81, CD9, CD63, esas que son comunes, ¿vale? Luego hay una serie de proteínas endosomales, TSK101, varias que también son comunes. Luego hay ciertas proteínas tipo Hishop protein, que también. Y luego hay proteínas tipo integrina y demás, que esas ya varían más. Por ejemplo, si vienen de tumores, hay ciertos tumores, melanoma y demás, VLA4 está muy representado. Sin embargo, en otras no tanto. En otras están más ICAN1, LF1, sí que difiere. O sea, hay un núcleo de proteínas que están conservados y luego hay un grupo de proteínas que difieren de donde provenga la nanovesícula, ¿de acuerdo? Y eso hace que pueda ser posiblemente adherirse o internalizarse o unirse a un tipo de célula diferente, ¿no? Esto se estudia sobre todo con VLA4. Bueno, hay más, y sobre todo en tumores, hay luego marcadores típicos tumorales que tienen los exosomas que no tienen los de células normales, ¿de acuerdo? Sí. Bastante característico, ¿de acuerdo? Y los micros igual. No es lo mismo el repertorio de una NK, vesículas, que las células activadas. No tiene que ver. ¿Pero crees que eso puede influir en que, por ejemplo, pasen mejor hacia las células dendríticas o no crees que sea tan relevante? Hombre, depende. Por ejemplo, se sabe que en muchas de las capturas, hay dos tipos de capturas, ¿no? Una es fusión simplemente con la membrana plasmática, pero hay muchas es receptor dependent ligand. Entonces, si tiene una integrina tipo VLA4 o el F1 va a entrar mucho más fácilmente, más eficientemente, lo va a capturar la célula aceptora, por llamarle, la recipiente, la receptora, ¿de acuerdo? Sí, hay una parte, obviamente, que pasan por fusión de membrana, ¿vale? Fusión membrana-membrana, de la membrana de la vesícula y otra, pero mucho más eficiente que haya un ligando. Ahí las integrinas son muy importantes, muy importantes. El F1 o el A4 fundamentalmente.
Óscar. Yo tenía una pregunta, pero luego con las últimas cosas que has enseñado me ha cambiado un poco la pregunta. Que es, tú lo que has enseñado ha sido que los exosomas tienen una dirección, son unidireccionales en el sentido de la célula T, la célula dendrítica. Y la pregunta que te iba a hacer era si había un retorno de exosomas que luego has demostrado que en infección bacteriana las células que se diferencian echan exosomas y modifican de alguna manera a otras células dendríticas que no tienen interacción directa con la bacteria. Pero me resulta más interesante otra cosa que has presentado ahora, que es, hay una interacción que sí que es de la célula dendrítica a la célula T, la cross-presentación, no a la misma célula T, sino a la célula T CD8. Y en esa célula T CD8 la modificación en realidad es de la célula dendrítica, de la célula CD8, que la licencia y probablemente la convierte en célula de memoria, que es un requisito imprescindible de la cross-presentación para que ocurra ese fenómeno en vivo. Pero en esa célula, esa interacción entre la célula CD8 y la célula dendrítica o sináptica con respecto a la célula CD4, hay una formación de la sinapsis inmunológica que no es formal desde el punto de vista de la CD8, porque si no, habría, normalmente cuando la célula CD8 hace una sinapsis inmunológica con una target, lo que hacen es matarla. No me interesa la dendrítica. Entonces, ¿cómo es esa sinapsis? ¿Cómo es esa segunda interacción de la célula licenciada con la CD8? Yo creo que hay una iteración, ahora no lo sé, no sé ese tipo. Desde luego no la mataría, porque si la mata y las células están posinápticas, algo que se ha descrito es que viven más. Es decir, adquieren una programación para vivir más tiempo después de ser sinapsis. Ahora no lo sé, eso no lo hemos estudiado nosotros, ¿eh? La verdad es que no lo sé, qué pasaría. ¿Vale? No me lo he planteado. Vamos, no me lo he planteado, pues es interesante. ¿Qué le pasa a una célula posináptica que haga una sinapsis con célula CD8, ¿de acuerdo? Obviamente le está presentando un péptido, le está presentando la mata. Pues a lo mejor la mata. Yo no lo he hecho, no lo hemos mirado. No. Hemos mirado fundamentalmente, ahí ya no nos hemos centrado en esto, porque hemos ido fundamentalmente a ver qué le pasa a la CD8, desde el punto de vista de actividad, de interleuquina 2, de proliferación y demás. Pero no hemos ido a mirar esa interacción. No es ninguna tontería, pero no lo hemos planteado. Es buena idea, buena idea. La última pregunta, Lorena. Pues, muchísimas gracias por la presentación, espectacular como siempre. Yo me gustaría conocer un poquito más los mecanismos de endocitosis de estos exosomas, cómo entran exactamente a la célula y si se sabe, aparte de que pueda ser mediado por receptor o no, cuáles son esas vías endocíticas que permiten la liberación de los microRNA. Sería una diapositiva, porque eso lo hicimos en una review nosotros. Éramos pequeños, así tengo por ahí. En una hecha review de molecular células biology venían todos los tres mecanismos. La tenía, pero no la he puesto. La serie. Bueno, abajo en la barra. ¿Eh? ¿Era de abajo? Te vas a no, pues te vas abajo a la barra y PowerPoint, si lo tienes ahí. Aquí. No, es que No, no castellano. No la hago, no te preocupes. ¿Era esta? ¿O era esta? Ahí está. Se queda aquí la pelota. Sí. Perfecto. Ahora, Pues mira, aquí hay, eso lo tratamos en su tiempo. No es algo que haya estudiado yo. Por ejemplo, es una cosa... Perdón un segundo, es que le he quitado la pantalla compartida. Vale, pero bueno. Para que los de casa puedan ver también. Pues lo veamos. Es un tema que en el proyecto de la Caixa está contemplado, mirarlo, ¿eh? Cómo la célula dendrítica captura, sobre todo, ¿sabe por qué? Porque lo que vemos nosotros no es exosomas y lo que pensamos que tiene ahí la chicha, voy a decirlo así, es DNA mitocondrial, que hay mucho, DNA muerte inmunogénica. Eso lo sabemos. Entonces pensamos de cómo llega ese DNA mitocondrial y cómo lo captura la célula dendrítica y qué le pasa a la célula dendrítica. Ese es un apartado que lo vamos a estudiar en mi laboratorio, en la parte de nuestro grupo, obviamente. No solo la transcriptómica y la presentación, sino también qué le pasa a la célula, ¿vale? Pero sí te enseño esta. O sea, mi pregunta es un poco ligada a la idea de que a lo mejor puede haber lípidos también. Ahora sí, y lo hay, ¿de acuerdo?
Espérate a ver si la tengo por ahí, ¿vale? Aquí lo que tienes, esencialmente, es esos somas sale, esta la quité a última hora, ¿no? No va a enredar más, ¿vale? Se puede fusionar, fusión de membrana, por receptor, endocitosis, pero también lo que puede capturar por fagocitosis, la otra célula. Bien. Lo que menos se sabe es qué pasa aquí, después. Por ejemplo, los microRNAs que vienen con esto se van a target, no se destruyen. Bueno, posiblemente hay algunos que se destruyan, otros se van a subtarget y reprograman estas células, ¿de acuerdo? Es decir, pero esto no lo sabemos. Es decir, esto es lo que hay y lo que está en las revisiones y todo lo estudia, ¿de acuerdo? Y hay componentes, lo que hemos hablado antes, componentes de receptor VLA4, ivermectina, LFA1, ICAM, etcétera, ¿de acuerdo? Que internalizan. Fusión lípido-lípido, posiblemente por membrana, ¿vale? Y fagocitosis, que lo capture, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una caja negra. Lo que se sabe es lo que pasa, pero no se sabe cómo pasa, ¿de acuerdo? Eso me gustaría verlo. A ver si con el sincrotrón a saber, tenemos algún indicio de que, porque claro, es una técnica muy, pero también todas las tecnologías que tenemos, de STED, de STORM. Afortunadamente ahora tenemos equipos mucho mejores. Nos dio el FIS un equipo de estos muy gordo, de infraestructuras singulares, que tiene un STED, un multifotón, un STORM. Estos son cojonudos para mirar todo esto, porque el grado de resolución es mucho mayor. Puedes estudiarlo mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que veas los 3 puntos. Pero dentro no sé lo que pasa. Tú sabes el resultado final, funcional, pero nada más. ¿Vale? Tú eres Nuria, ¿no? Sí. Yo conozco a ti cuando eras pequeña. Pequeña, Yo le di clase a Nuria. Muy bien, hombre. Bueno, pues nada, estamos por acabada la sesión inaugural, que ha sido excelente. No podíamos empezar mejor el curso, o sea que muchas gracias, Paco. Nada, Y nada, un pequeño presente. También es un placer venir aquí entre amigos, ¿vale? Siempre que vengo aquí, yo vengo muchísimo a Cataluña, ¿eh? Porque todos los meses de mayo tengo que venir a Licrea. Poco he visto yo en el ICREA, vamos, prácticamente soy de los más viejos del ICREA, ¿vale? Y estoy en el comité de promoción, llevo ya a lo menos 12 años, y antes están todos los comités aquí de ver. Luego vengo otra cosa que la verdad que me place, las dos cosas me placen mucho, que es el jurado del Banco Sabadell de los premios, ¿vale? Eso siempre es en mayo. Y luego vengo al Clinic, a su comité científico, que llevo muchos años, al de DIVAP, ¿de acuerdo? Antes he estado también en el Hospital del Mar, en el IMI, en la Pompeu. Es decir, que yo creo que dedico todos los años un mes y medio para trabajo para Cataluña. Y soy de Córdoba, ¿eh? Eso no lo niega el acento, ¿no? Venga, decía vosotros. Sí, podemos hacer un lastre. Aunque me vienen a la mente esos inmunólogos andaluces que más, Exacto. Subiremos a la web. Como hemos grabado, ¿Cómo está? Nos vemos en 3 semanas en el meeting de... Voy a contar lo mismo, ¿eh? Bueno, No voy a contar. no, es muy interesante. Sí, a ver. Entonces estuvimos un tiempo intentando hacer monoclonal para las Hitchon proteins, para poderlas aislar y usarlas con la dentadura. Alegro verte. Venga, vale, nos vemos.
me han dado una foto, es la cogeremos ahí. Estaremos tirando por allá. Pues hacemos una foto. Venga, no, la mafia andaluza, aquí les doy